con la unidad 2, quisiera que me indiquen si hay algún tema, alguna pregunta, duda que haya quedado de la unidad 1. Fundamentalmente, lo que hablamos de los objetivos que persiguen las empresas son un tema muy, muy importante que los tienen que tener muy, muy claro. Porque hablamos en su momento de maximizar el valor de las acciones de la empresa cotizada en bolsa o la rentabilidad del patrimonio neto, sino cotizar el incremento de los beneficios. Creo que lo expliqué en la clase pasada, pero quisiera saber si eso quedó bien claro. Miren que no me gusta hablar sola, chicos, les pido que por lo menos me digan sí o no. Bueno, vamos a comenzar hoy entonces, si nadie tiene nada que preguntar, con la unidad 2. La unidad 2 trata de análisis y planificación financiera. Digamos que el que sabe o recuerda administración no va a tener ningún tipo de dificultad con esta unidad, porque es como un repaso de lo que ya vieron, adaptado, por supuesto, a lo que es la administración financiera. Yo les voy a compartir una pantalla para que veamos. A ver, aguárdenme. A ver. Lo que sí les voy a pedir que me digan si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla o no? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Profe, sí. Ahora Sí, profe. Sí, sí. Ahora muy bien. Acá tenemos, digamos, de alguna medida, visto los distintos conceptos importantes que hacen a la planificación financiera. ¿Alguien se acuerda lo que es la visión cuando uno habla de una empresa? ¿Qué es la visión que tiene una empresa? ¿Es algo presente o algo futuro? ¿A dónde queremos llegar en el futuro? Muy bien, es futuro. La visión es algo que buscamos, o sea, es a donde queremos llegar en el futuro. Muy bien. ¿Y la misión? ¿Se acuerdan lo que es la misión? La misión es lo actual, es lo que la empresa en este momento está haciendo. Esa es la misión, o sea, visión ve al futuro, la misión es en este momento qué hace la empresa. Con respecto a los objetivos, eso lo vimos la clase pasada, los objetivos ya están en un escalafón más abajo y digamos que es qué queremos conseguir para de alguna manera llegar a esa visión que tenemos. Una vez que hemos definido esos objetivos, debemos pensar en cómo los vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a haber un solo camino que me lleve a cumplir esos objetivos. Ahí aparecen las estrategias. Entonces podemos tener varias estrategias, varias formas de actuar para lograr los objetivos. Esas estrategias que son más bien de tipo, digamos que genéricas de alguna manera, se tienen que reflejar en los planes. Entonces, cuando hablamos de los planes, ya nos estamos refiriendo a cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer. ¿Quedó entendido esto? Creo que con este gráfico les va a aclarar bastante. Muy bien, el programa nos pide que nosotros definamos las estrategias. Yo recién les dije, o les di un pantallazo de qué era una estrategia. Si yo les preguntara a ustedes qué es una estrategia, ¿ustedes cómo la definirían? Con sus palabras, no quiero nada de técnico, o sea, ¿qué entienden por estrategia? De acuerdo a lo que yo recién les expliqué.
acciones que se pueden tomar para llegar a un objetivo. Perfecto, muy La bien. estrategia podría ser diferentes caminos que te permiten llegar de una situación actual a una futura. Exactamente. Exactamente esas son las estrategias. Son cursos de acción que combinan los recursos, los tiempos, precisamente para tratar de llegar a esos objetivos. Pero son distintos cursos de acción, como yo les dije recién. O sea que no necesariamente vamos a tener una estrategia para llegar a los objetivos. ¿Qué características tienen las estrategias? Primero, la incertidumbre, que ya lo hablamos la clase pasada, en toda la actividad de la empresa, en su proyección, o sea, tenemos la incertidumbre. Segundo, la complejidad. Y tercero, los conflictos organizativos. ¿Por qué? Porque las estrategias pueden traer conflictos entre los distintos sectores de la empresa. ¿Estamos hasta ahí? Hay distintos tipos de estrategias. Por un lado, tenemos las estrategias corporativas o de la empresa, es decir, cuando se tratan de estrategias referentes a toda la empresa, a lo que la empresa quiere y cómo va a participar. Después tenemos, ustedes saben que hay empresas que tienen distintos negocios, o sea, hay empresas que son diversificadas. Entonces puede haber estrategias para cada rubro de negocio, para cada tipo de negocios. Después tenemos las estrategias funcionales que tienen que ver con cada, digamos, unidad funcional o departamento dentro de la empresa. Entonces vamos a tener estrategias para comercialización, estrategias para el sector financiero, que es lo que a nosotros nos va a interesar. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estrategias funcionales, dijo, profe? Funcionales. Todo este material, yo armé un material, después se los voy a poner en el aula, quédense tranquilos, algo ya está, pero le incorporé algunas cositas para esta clase, así que no, yo ahora cuando termino ya voy a pedirle a la persona encargada que cuelgue el material. Cuando hablamos de estrategia financiera, ¿alguno me puede decir de qué se trataría? ¿Qué dijimos que eran las estrategias, Jorge? También líneas de acción para conseguir objetivos estratégicos sería. Objetivos financieros. Objetivos financieros. ¿Y cuáles, cuando hablamos de las estrategias financieras? En ese caso tendría en cuenta las decisiones de inversión, financiamiento y política de dividendos. Exacta. A eso iba, precisamente. ¿Cómo financiar? Fíjense, exacto. Fíjense que dentro de las estrategias financieras vamos a tener las estrategias de inversión, las de financiamiento, las de dividendo y si queremos incluir aparte las de capital de trabajo, que como les dije en la clase pasada podrían formar parte de las de inversión. Muy bien. Cuando yo hablo de estrategias de inversión, o sea, estrategias de inversión para ustedes, ¿qué significaría? Diferentes caminos a seguir para colocar el dinero, los sobrantes, los excedentes que tiene la empresa y elegir a ver cuál nos va a generar más beneficio, más ganancias, digamos. Ver esos caminos, esas estrategias. Los distintos tipos de inversión, pero no necesariamente con los sobrantes, ¿eh? Ojo, que la empresa puede decidir llevar a cabo inversiones, no con sobrantes, como vos decís, de dinero, sino buscando fuentes de financiamiento, nuevas fuentes de financiamiento. Claro. Justamente ahí entran a jugar las estrategias de financiamiento, es decir, establecer las pautas para elegir esas fuentes de financiamiento. Con respecto a las estrategias de dividendos, ¿cuál sería un ejemplo, por ejemplo?
perdón por la redundancia, un ejemplo de estrategia de dividendos. Sí, distribuir dividendos o reinvertir o guardar, digamos, en vez de distribuir. Exactamente. Y si se decide, si alguien tiene por favor encendido el micrófono, le pido que lo apague y cuando va a hablar lo encienda porque a mí me está retumbando. Cuando hablamos de dividendos, está muy bien lo que dijo la señorita recién, pero también tenemos que tener en cuenta que si decidimos distribuir dividendos, hay distintas formas de llevar a cabo esa distribución. O sea, yo puedo decidir, bueno, voy a distribuir un dividendo constante, voy a distribuir un dividendo pequeño ahora y cada tantos años un excedente. Es decir, hay distintos caminos o formas de distribuir esos dividendos que también son decisiones que se deben tomar. Y con respecto a las decisiones de inversión en capital de trabajo, ¿a qué se refieren las estrategias financieras referidas a capital de trabajo? ¿Puede ser, profe, cómo voy a financiar ese capital de trabajo? ¿Cómo? Perdón. ¿De cómo puedo financiar ese capital de trabajo? Ahí estarías hablando de financiación, no de inversión en capital de trabajo. Puede ser el caso del nivel de stock que puedo llegar a tener según el ciclo que pretendo. Sí, periodo medio de stock, por ejemplo, establecer. Hola. De cobranzas también podría ser. Sí, puede ser. Establecer si La vamos financiación a vender. a los clientes. Perfecto. Todas esas financiación a los clientes. Muy bien. Son distintas estrategias que tienen que ver con capital de trabajo y de acuerdo a lo que decidamos nos va a incidir en la inversión que vamos a necesitar en capital de trabajo. Ustedes imagínense una empresa que decide no financiar. Si no va a financiar, no va a necesitar invertir en cuentas por cobrar. ¿Está? En cambio, si decide financiar, va a tener que ver el efecto de esa estrategia, la inversión que le va a exigir llevar a cabo eso. ¿Está claro hasta ahí? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Ahora seguimos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de planificación, hablábamos que había una planificación de tipo estratégica y otra que era de tipo corriente? Disculpe, profe, en el chat un compañero puso que no entendió el tema. A ver, espérame. Vamos a ver qué es lo que pone porque... no entiendo lo de capital de trabajo. Está. Cuando nosotros hablamos de estrategias de inversión en capital de trabajo, nos referimos precisamente a cuánto vamos a invertir en capital de trabajo según la estrategia que llevemos a cabo. ¿Por qué? Y yo lo veo como un caso muy fácil de entender. La empresa puede, por ejemplo, decir, voy a vender solamente al contado, o puede decir la empresa, vamos a poner en práctica la venta a crédito. Si va a poner en práctica la venta a crédito, va a significar que va a tener que esperar a que el cliente pague para recuperar el dinero que ha invertido. En consecuencia, para seguir manteniendo la evolución y las compras y demás, va a tener que hacer una inversión. Esa inversión es la inversión que le va a exigir esa política de cuentas por cobrar. No tengo audio ni cámara, disculpen. No importa, señor Machado, lo que acabo de explicar, ¿lo entendió usted? Respóndame por chat nomás que yo lo estoy leyendo ahora. Muy bien. Cualquier cosa, si yo no veo el chat, por favor me avisan como recién porque no estoy pendiente de todo el tiempo del chat. Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, yo les decía que nosotros vimos que había planificación de tipo estratégica
que era más bien de largo plazo, y la planificación que era de tipo corriente, que es el día a día, digamos, de la empresa. Dentro de lo que es planificación financiera de largo plazo, vamos a considerar en general las que son mayores del año, pero fundamentalmente más de 5 años o más. Y lo que se busca es ver el impacto financiero de esas estrategias. Por ejemplo, si, como les decía la clase pasada, si yo voy a lanzar al mercado un nuevo producto, esa es una planificación de tipo estratégica. ¿Por qué? Porque no es algo que lo voy a hacer todos los días, ni que lo voy a planificar solamente para un año. Si yo voy a lanzar un nuevo producto, es porque quiero que ese producto esté en el mercado. ¿Estamos? Después tenemos la planificación de corto plazo u operativa, que es generalmente la que, como les decía, es el día a día y cuya duración no es mayor al año. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que determinar si hay excedentes de efectivo, como me lo plantearon, ¿qué vamos a hacer con ellos? Generalmente, la planificación de corto plazo se vuelca en lo que se llaman los presupuestos, que después los vamos a ver. ¿Me van siguiendo hasta acá? Profe, Sí. dentro de la ¿Escucho? planificación financiera serían, o dentro de la planificación estarían todas las estrategias que nosotros estamos hablando, dentro de la planificación. Exacto, o sea, usted va a tener estrategias y para cada estrategia va a llevar a cabo una planificación. Ah, para cada estrategia. Claro, va a tener que diferente nivel planificar. jerárquico. Lo que pasa es lo siguiente, supóngase que usted ha decidido, como vuelvo al ejemplo de invertir en cuentas por cobrar. Usted en ese caso va a tener que hacer toda una planificación teniendo en cuenta esa estrategia. Esa estrategia. Exacto. Ah, claro. Si tiene otra estrategia, eso lo va a volcar en otra planificación. O sea, yo opté por vender a crédito. Esa decisión Exacto. que yo estoy adoptando conlleva a que yo realice una planificación de todo lo que me va a llevar. Exacto, porque, claro, porque usted puede decir, bueno, yo quiero, vamos a probar vender a crédito como una opción para alcanzar nuestros objetivos. Claro. Pero eso es muy genérico. Usted a eso, ¿qué va a hacer? Va a tener que hacer un estudio de mercado, va a tener que ver si el hecho de vender a crédito le va a generar aumento de las ventas, cómo lo va a financiar a ese aumento de ventas, o sea, no a las ventas en sí, sino a los bienes de cambio que va a tener que incorporar, cómo va a financiar esa inversión en cuentas por cobrar, es decir, va a tener que hacer todo un estudio de los, ya con números, digamos, de esa estrategia. ¿Está entendido? Sí, profe. Entonces sería como para cada decisión que quiera tomar tendría que plantearse la pirámide que usted mostró, ¿no? Y toda la pirámide no, porque o sea, lo que la empresa quiere ser, para lograr lo que la empresa quiere ser, yo puedo establecer varias estrategias y no estoy cambiando la visión de la empresa. Ah, bueno. ¿Entiende? Sí. Vamos a volver un poquito a la pirámide. Aguárdenme. Creo que ¿sí? Por cada alternativa, por cada estrategia, pasarle a un monetario con el dinero que vamos a necesitar. Exactamente, exactamente. Cada estrategia en la parte monetaria. Exacto. Les voy a compartir nuevamente la pantalla para que veamos la pirámide. Vamos. A ver. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, hasta los objetivos no tienen por qué cambiar.
Donde viene el cambio y donde se pueden presentar muchas opciones es acá cuando hablamos de estrategia, porque la estrategia dice cómo. Entonces, yo ahí puedo tener muchos caminos, muchos cursos de acción para lograr los objetivos. ¿Entienden? Y cada curso de acción que voy a desarrollar me va a generar los distintos planes. Ya en los planes, el plan ya es más específico porque cada estrategia va a tener su plan y en su plan voy a detallar cuándo, cómo, con qué. Es decir, es específico para cada estrategia. ¿Lo ven acá en la pirámide o no? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, continuemos. Aguárdenme que voy a seguir con el programa. Muy bien. Para darles así algún tipo de comparación entre una estrategia y el plan, ya que hablamos del tema. La definición de la estrategia es previa a la elaboración del plan. Eso no hay dudas, porque como les dije recién, para cada estrategia va a haber un plan. La estrategia generalmente es no cuantitativa, porque como les decía recién, yo digo, mi curso de acción va a ser otorgar créditos. Sin embargo, cuando yo planifico eso va a tener que ser cuantitativo y va a terminar en dinero, porque yo tengo que evaluar si me conviene o no. Tengo que ver si esa estrategia me va a llevar a crear valor. ¿Estamos? La estrategia considera los recursos en términos muy generales, no así el plan. El plan va a ser muy concreto y con la mayor información posible sobre cada inversión que debamos hacer para llevar a cabo esa estrategia, así como los resultados que me puede dar esa inversión, cómo la voy a financiar. O sea que cuando hablamos de los planes ya son más específicos y son cuantitativos. A veces, cuando yo hablo de cuantitativo, puede ser en unidades físicas, como ahora lo vamos a ver, o pueden ser en moneda. ¿Hasta ahora me van siguiendo? Sí, profe. Muy bien. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Muy bien, vamos ahora a ver la diferencia que hay entre un pronóstico, un programa y un presupuesto. Estos tres elementos ya son parte de lo que llamamos la planificación, el plan. ¿Alguien me puede decir ustedes qué entienden como pronóstico? Una estimación, profe. A ver, de a uno. Lo que uno puede espera ser que algo suceda. Claro, ¿Algo que qué, perdón? que se prevé que suceda. Está bien, pero yo puedo prever que va a llover porque veo las nubes. ¿Cómo creemos que va a ser el escenario donde se va a desarrollar la actividad que vamos a hacer? No. Una porque estimación, profe. Una estimación está muy bien. ¿Y esa estimación en base a qué lo podés hacer? La estimación de una variable. Sí. En base a datos de los estados contables o de alguna información que tenemos del ambiente donde se mueve la empresa. Perfecto. Fíjense lo que dijo acá la señorita. También experiencias anteriores, profe. También experiencias anteriores uno puede realizar un pronóstico. Exacto. Fíjense, el pronóstico es una proyección, pero es la proyección más probable de que suceda. ¿En base a qué voy a definir que ese pronóstico va a ser, o sea, puede o no suceder? Primero,
Si es una empresa que ya está en marcha, a la historia de la empresa, o sea, puedo ver qué ha pasado y tratar de proyectar esa variable hacia el futuro. Pero no basta solamente con eso, sino que también tengo que ver, como lo dijeron recién, el contexto, el ambiente en el cual se está desarrollando la empresa. Porque ¿qué pasaría si fuera una empresa sin historia? Una empresa que recién va a comenzar. No tendría cómo hacer esos pronósticos. Entonces, para eso hay estudios, como por ejemplo el estudio de mercado. El estudio de mercado me permite pronosticar las posibles ventas que podamos llegar a tener. ¿Está entendido entonces? Sí, Muy profe. bien. Sí, profe. Ahora, perfecto. Ahora, para ustedes, ¿qué son los programas? Una planificación podría ser. Todo esto forma parte ya de la planificación. Estamos en la parte baja de nuestra pirámide. Un conjunto de actividades que voy a desarrollar. Está perfecto. Es un conjunto de actividades, sí. Sí. Los pasos a seguir para cumplir un objetivo. Sí. ¿Y cómo? Vías de acción. No, las vías de acción no, porque esa es la estrategia. Un conjunto de proyectos. Y digamos que acá ya la vía de acción es un proyecto, o sea, si yo puede ser que se divida, pero digamos que estamos analizando una vía de acción. Cuando yo hablo de un programa, pueden ser, sí, varios proyectos y estén todos relacionados con esa estrategia que voy a llevar a cabo. Pero básicamente, cuando hablo del programa, es la forma en que yo voy a concretar los objetivos, cómo voy a ordenar los recursos, cómo, de dónde van a surgir esos recursos, que, por ejemplo, lo voy a hacer más sencillo. Cuando yo estoy planificando, si ustedes quieren, fíjense, planificar implica de alguna manera finalizar determinando si conviene o no llevar a cabo esa estrategia. Yo dije hoy que todo va a depender del resultado que me lleve, es decir, si estoy creando valor. Para eso, supónganse en una empresa comercial. Si ustedes tuvieran que planificar un curso de acción de una empresa comercial, ¿qué es lo que primero determinarían? O sea, supónganse que, bueno, voy a poner en marcha como estrategia vender en cuenta corriente. Entonces, ¿qué es lo que necesitan saber en primer lugar? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto vendo ahora? Supónganse, ¿Cuánto vendería tarjeta de crédito y cuál es el incremental entre eso? Muy bien. Cuando yo hablo, o sea, determinaría el aumento de ventas que me produciría, por ejemplo, comenzar a vender a crédito. Pero ese aumento de ventas, cuando yo estoy hablando de un programa, lo voy a hacer en unidades físicas. ¿Estamos? O sea que voy a determinar las nuevas ventas en unidades físicas, las nuevas compras en unidades físicas, es decir, todo, cuando se habla de programas, se maneja todo en unidades físicas. Una vez que yo elaboré los programas en unidades físicas, recién paso a confeccionar los presupuestos, que no son otra cosa que convertir esos programas en moneda. Y son los presupuestos los que me van a mí a permitir al final determinar si es conveniente o no, de alguna manera, llevar a cabo eso. Entonces, fíjense, comienzo
determinando las unidades físicas que voy a vender con esta estrategia. Una vez que determine eso, para poder transformar ese programa de ventas en presupuesto de ventas, voy a tener que determinar el precio de venta que voy a ponerle a ese producto. Una vez que determiné el precio de venta, recién estoy en condiciones de hacer el presupuesto de ventas. Y ahí transformé el programa en presupuesto. ¿Lo entienden? A mi programa Sí, profe. me quedó muy claro, profe. El programa es como el paso previo a la presupuestación. De alguna manera es eso. Si vos querés saber en pesos cuánto vas a vender, primero tenés que saber en unidades físicas. Una vez que determinaste en unidades físicas, recién lo podés transformar a pesos. Ahora, ¿de dónde vas a sacar las unidades físicas para ese programa? Y puede salir de esa proyección, de ese pronóstico que hicimos previamente. ¿Entienden? Yo pronostiqué porque hoy vimos que cuando uno pronostica, ¿qué hace? Analiza las variables en cuestión en base a la historia, si es que tienen historia, al contexto, y si es algo totalmente nuevo, lo va a tener que hacer en base a estudios que se hagan, que no los van a hacer ustedes, porque ustedes no van a ser especialistas en comercialización ni en mercado. Va a haber quien les haga el estudio de mercado, supónganse que se trate de lanzar al mercado un nuevo producto. Se hace todo un estudio de mercado a ver si ese producto va a ser aceptado. Una vez que se decide que sí, que va a ser aceptado, también se establece qué cantidades se podría llegar a vender por año. Y esa información se vuelca en el programa de ventas. ¿Entienden? Sí, profe, gracias. Una vez que hicieron ese programa, se establecen los precios de venta. Lógicamente tampoco lo van a hacer al azar. El precio de venta no van a decir, bueno, quiero vender a 100 pesos o a 200 en el aire. Para eso tendrán que analizar los costos que tiene ese producto antes de fijar un precio de venta. Y una vez que fijaron el precio de venta, recién pueden transformar ese programa que estaba en unidades en un presupuesto que va a estar en pesos o en cualquier moneda. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? Bueno, cualquier cosa, me interrumpen. Muy bien, veamos qué sigue acá. Ahora, cuando ustedes, algo que no les mencioné, estamos en los presupuestos. ¿Cuál es la importancia de presupuestar en la empresa? ¿Para qué les puede servir el presupuesto? Para realizar comparaciones. ¿Comparaciones con qué? Con presupuesto de años anteriores o periodos anteriores. ¿Para qué? Para tener de forma, yo diría para tener de forma cuantificativa sería todo el objetivo que se planea. Está bien, o sea, ahí transformamos todo a moneda en nuestra presupuestación. No solo ¿Cómo? Para saber cuánto dinero vamos a necesitar para... También. Me puede definir cuánto voy a necesitar invertir, me puede definir a qué resultados voy a llegar, me puede dar información para hacer mi evaluación de proyectos y establecer si es rentable, si es conveniente llevar a cabo el mismo. Pero también supónganse que sí, que decidimos llevar a cabo esta estrategia porque según la presupuestación es bueno. ¿Para qué me puede servir también una vez que tomé la decisión? Para controlar si se cumplió con el objetivo. Exactamente. El presupuesto también es una herramienta de control. ¿Por qué? Porque toda presupuestación tiene incertidumbre. Entonces, uno presupuesta y debe ir controlando que lo presupuestado
se esté llevando a cabo o no. Si no se está llevando a cabo tal como uno lo previó, tendrá que ver por qué. Si es un problema de que fue mal presupuestado, si están ejecutándolo mal y tomar las medidas correctivas. ¿Entienden? O sea que no es solo para saber lo que necesitamos, los resultados a los que podríamos llegar, sino también como elemento de control. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Muy bien, seguimos. Profe, una ¿Vamos? pregunta. Sí. ¿Se puede programar y presupuestar para las distintas estrategias o solo para la que elegí? No. Vos tenés varias estrategias. Si vos tenés varias estrategias, tenés que planificar para cada una de ellas y ver Sí. cuál es la que más te conviene. Claro, sí. Gracias, profe. Esa es la idea, ¿no es cierto? Porque si no, no vas a saber si no lo vas a hacer, no tiene sentido tener varias estrategias. ¿Estamos? Salvo que no existan varias estrategias y bueno, si existe una sola, bueno, se analizará esa y se verá si es rentable o no, digamos, en última instancia. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vamos a ver los pasos a seguir en una planificación desde que se comienza con los programas. Yo les voy a compartir ahora una secuencia de los distintos tipos de empresa en cuanto a los pasos a seguir o la secuencia de la planificación. A ver, aguárdenme, vamos a compartir esto. Fíjense, a ver, ahí está, ¿lo ven? Fíjense, sea cual fuere el tipo de empresa industrial, comercial o de servicios, se comienza con, acá dice pronóstico de ventas, pero en realidad nos vamos a llamar programa de ventas. ¿Está? Programa de ventas, sea en la empresa industrial, comercial o de servicios. Voy a hablar primero de la comercial, porque es la más sencilla, la que más conocen. Una vez que yo establecí el programa de ventas, yo definí las unidades del producto que voy a vender. Después, en unidades, tengo que determinar el programa de compras, es decir, cuánto tengo que comprar. Ahora bien, suponiendo que se trate de una empresa en marcha, ¿cómo yo armaría ese programa de compras? O sea, si yo definí que voy a vender 1000 unidades del producto, ¿también tendré que comprar 1000 unidades? ¿Qué les parece? ¿Y eso va a depender de la rotación del stock? En el año. Olvidémonos momentáneamente de la rotación. Supóngase que voy a trabajar con un año entero. Yo digo, en el año voy a vender 1000 unidades. ¿Tendré que comprar en el año 1000 unidades? ¿O hay algo que me va a incidir en mi programa de compras? ¿El stock, profesora? El stock. Fíjense, en el programa de compras vamos a tener que hacer incidir el stock inicial y el stock final. Es decir, que vamos a tener que usar la dichosa formulita que ustedes conocen, ¿se acuerdan? ¿Cómo definen las compras? Las compras, y a ver si, espérenme un minuto, voy a ver si podemos, voy a poner ahora un Word para trabajar y mostrarles las fórmulas, a ver si tengo abierto. Aguárdenme que abro un Word.
¿Me dicen si ven el Word o no? Sí, profe. Ok, muy bien. Las unidades a comprar. ¿A qué van a ser igual? Por un lado, yo voy a comprar por dos razones. Primero, para vender, o sea, las unidades a vender. ¿Qué más le voy a agregar a eso? El stock que quiero mantener. ¿De qué va a depender el stock que quiero mantener? De la política de stock que se va a seguir en la empresa. ¿Estamos? Se pudo haber definido que queremos mantener en stock un mes de ventas. ¿Por qué? Y bueno, porque hay incertidumbre. Entonces, para evitar tener rupturas de stock, prefiero tener un stock. Después, más adelante, vamos a ver cómo se determina ese stock extra. Entonces, más el stock final que yo quiero mantener. ¿Y a eso qué le tendría que restar? ¿La existencia inicial? Exactamente, el stock inicial. Entonces, fíjense que las unidades a comprar no van a coincidir con las unidades a vender, excepto que el stock final y el inicial sean iguales. ¿Estamos? Esto es muy importante y esto es lo que se determina en el programa de compras. Por eso es importante, porque si no sería, bueno, pienso que voy a vender 1000, compro 1000, pero me estoy olvidando de los stocks. Una vez que yo determiné los dos programas, pasamos, estoy hablando siempre de la empresa comercial, a la presupuestación. Fíjense que sigue el presupuesto de ventas, que no es otra cosa, como les decía, que multiplicar las unidades que están en el programa de ventas por el precio de venta unitario. El presupuesto de compras, que es multiplicar las unidades que determinamos en nuestro programa de compras por los costos, el precio de compra estimado de cada unidad. Y una vez que tenemos estos dos presupuestos, comenzamos a elaborar lo que se llama el presupuesto económico. ¿Qué es el presupuesto económico? El presupuesto económico es el estado de resultados proyectado. ¿Qué pasa? Para poder hacer un estado de resultados proyectado, necesito elaborar presupuesto de costo de venta, presupuesto de gastos, a lo mejor algún cuadro de inversión en bienes de uso, de determinación de amortizaciones, es decir, todos los cuadros o presupuestos que ustedes necesiten para poder obtener la información necesaria para el presupuesto económico, que repito, es el estado de resultados proyectado en base a la información que estamos incluyendo en estos presupuestos previos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, Una vez que ustedes completan el presupuesto económico, se confecciona el presupuesto financiero, que a ese creo que no lo conocen, porque no tiene otro nombre, ni creo que lo hayan visto en otra materia. ¿Qué es el presupuesto financiero? Antes de avanzar, pregunto, ¿el presupuesto económico, con qué criterios se tendrá que elaborar? El criterio de lo devengado. El criterio de lo devengado, exactamente. En el presupuesto financiero, lo que hacemos es trabajar con el criterio de lo percibido. Es decir, el presupuesto financiero me va a indicar el movimiento de efectivo que se va a producir. Entonces, vamos a tener la parte de ingresos, entre los cuales van a figurar
las cobranzas de las ventas, no las ventas cobradas. O sea, todo el ingreso de dinero que tengamos, ventas que se hayan efectuado al contado, cobro de cuentas por cobrar, si pedimos un préstamo, el ingreso del dinero, si hubo aporte de los socios en efectivo, el aporte de los socios, si vendimos un bien de uso y me generó un ingreso en efectivo, ese ingreso que no es la utilidad del bien de uso, sino el precio de venta del bien de uso. Es decir, movimiento de efectivo por lo percibido. Y entre los egresos vamos a incluir todos los pagos que efectuemos, es decir, todos los desembolsos de dinero. Por eso no puedo decir que entre los egresos voy a poner las compras, voy a poner las compras pagadas, es decir, las compras que haya hecho al contado o los pagos que efectúe a los proveedores, los pagos de los sueldos, los pagos de los aportes y contribuciones, los pagos de las cuotas de los préstamos, los pagos de dividendos en efectivo. ¿Entendido hasta ahí? ¿Ven la diferencia que hay entre un presupuesto financiero y un presupuesto económico? Ahora, ¿para qué les parece a ustedes que voy a confeccionar un presupuesto financiero? ¿Qué Para se les saber, ocurre? para ¿Sí? saber si voy a tener necesidad de fondos, de requerir fondos. Exactamente. Justamente el presupuesto financiero, como marca el ingreso y egreso de dinero, me va a determinar un saldo de efectivo que en un presupuesto financiero puede dar negativo. ¿Por qué? Porque es un presupuesto financiero. Entonces yo pongo todos los ingresos y todos los egresos y hago la diferencia. Como estoy presupuestando, esa diferencia puede ser positiva o negativa. Muy bien, ¿qué voy a hacer con esa diferencia? Se entiende que toda empresa comienza con un saldo de caja. O sea, cuando hablo de caja me refiero a disponibilidades. Estamos caja y banco. Entonces, a esa diferencia le voy a sumar el efectivo que existe en caja. Y ahí me va a dar si me falta o me sobra dinero. Pero a su vez, las empresas fijan niveles mínimos de efectivo a mantener. Entonces voy a volver a mi Word y vamos a suponer la siguiente situación. Supónganse que en un determinado periodo de nuestro análisis tenemos ingresos por 100.000 pesos. Tenemos egresos por 120.000 pesos. Eso significa que la diferencia entre ingresos menos egresos me da negativa en 20.000 pesos, ¿no es cierto? Además, yo sé que necesito, o porque he determinado, un nivel mínimo de efectivo a mantener. Y supónganse que establecimos que ese nivel mínimo de efectivo a mantener sea de 10.000 pesos. Si a ustedes se les planteara esta situación, ¿a qué conclusión arribarían? Que estaríamos con un déficit de 30.000 pesos para el periodo siguiente. Fíjense, estaríamos con un déficit de 30.000 pesos. ¿Por qué de 30.000 pesos? Primero, porque tenemos una diferencia entre ingresos y egresos que es negativa. Y si a eso le agrego los 10.000 que sí debería tener en caja, porque he determinado que hay un nivel mínimo que debo mantener,
significa que me están faltando 30.000 pesos. ¿Para qué me va a servir entonces a mí este presupuesto financiero? Y esto es lo que se llama la posición financiera, para ver de dónde voy a sacar esos 30.000 pesos. Entonces, para abrir el paraguas y comenzar a buscar fuentes de financiamiento de esos 30.000 pesos. Entonces, bueno, hablo con un banco, hablo con otro, bueno, elijo, de ser posible, el banco que mejor tasa me pueda cobrar para hacerme un adelanto en cuenta corriente, y después rearmaré todo mi presupuesto financiero, incluyendo ese adelanto, que no es otra cosa que un préstamo de cortísimo plazo, que me va a generar intereses, o sea que tendré que rearmar todo mi presupuesto financiero al incorporar ese adelanto en cuenta corriente. Hay que rearmar mi presupuesto económico por los intereses que me pueda generar ese adelanto en cuenta corriente. ¿Me van siguiendo o no? ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué pasaría si la situación fuera esta? Por ejemplo, ya no de 100.000 pesos, de 120.000, sino de, tengamos 80.000 de egresos, lo que significaría que la diferencia entre ingresos y egresos es positiva en 20.000, tengo un nivel mínimo de efectivo a mantener de 10.000. Ahí, ¿a qué conclusión llegaría? ¿Un superávit? ¿De cuánto? De 10. Ahí tendríamos un excedente o superávit de 10.000. ¿Harían ustedes en una situación así? Sí. ¿Ver dónde se puede colocar ese excedente, profe? Exactamente. ¿En qué lo invierto? Sería. ¿En qué lo invertimos? Pero van a ser inversiones de corto plazo. ¿Estamos? Claro. Lógicamente, cuando ustedes hacen una presupuestación, no la van a hacer para el año entero, lo van a dividir, digamos, al año en meses, bimestres. Generalmente se lo hace en meses. Las grandes empresas trabajan con presupuestos mensuales, entonces van arrastrando los saldos. Pero fíjense, sea en el caso en que tengan que recurrir a un banco para pedir adelanto en cuenta corriente, o en el otro caso donde estarían invirtiendo ese excedente, en ambas situaciones estarían incidiendo también en los resultados. Entonces tendrían que ver cómo afectan esas dos situaciones en el presupuesto económico. O sea que no juega solo el presupuesto financiero. De ahí la importancia que tenga este presupuesto en la planificación. Porque el presupuesto económico les dice el resultado final al que arriban, pero no les dice financieramente qué problema pueden llegar a tener por falta de dinero, por ejemplo, o el efecto negativo que significaría tener excedentes ociosos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Una pregunta? Sí, cómo no. Del estado de resultados proyectado, ¿a cuánto estaría? ¿Proyectado a cuánto tiempo? Generalmente esa proyección se la hace en forma anual, o sea, los presupuestos generalmente se los hacen en términos anuales, no más allá del año. ¿Está? Eso no significa que si usted está por hacer una evaluación de un proyecto a largo plazo, no prevea cómo irían variando los resultados en el plazo, digamos, de análisis. Pero lo que es la presupuestación habitualmente se hace en forma anual, inclusive, les digo más, la apertura que hacen las grandes empresas suele ser mensual. ¿Está? Este espérenme que miro mi programa. Claro, y de ahí nosotros, esto al principio siempre, presupuestamos este estado de resultados justamente proyectado, y luego al final del ciclo, al transcurso del año ese, vemos cuál es el resultado al cual llegamos, digamos, realmente. Claro, lo que ocurre es que
a medida que vos vas llevando a cabo la acción, digamos, tenés que ir controlándola. O sea, si vos previste que en este mes vas a vender 10.000 unidades de este producto, tenés que ir controlando. Y si no se vendieron las 10.000, ver por qué y vas corrigiendo, digamos, tu presupuestación. O vas modificando las líneas de acción, porque a lo mejor fue mala la publicidad y entonces por eso no se vendió. Es decir, hay que ir tomando medidas correctivas. Estamos, no necesariamente lo que vos hiciste al inicio va a terminar intacto hasta al final. Lo podés ir modificando en la medida que va transcurriendo el tiempo. Estamos, hasta que al final, lógico, vas a llegar al real. Pero la idea es de que tu real final coincida con tu presupuestación. Muy bien. Una vez que ustedes han confeccionado el presupuesto financiero, van a confeccionar el estado patrimonial proyectado. Es decir, el balance proyectado, activo, pasivo, patrimonio neto. ¿De dónde van a sacar la información? Hay información que la van a obtener, por ejemplo, si es una empresa que ya está en marcha, la primera información la van a obtener del balance de inicio de ejercicio. Si es una nueva empresa y del balance inicial también de cuando se formó la empresa. Después van a obtener información del presupuesto económico, del presupuesto financiero, que van a ir incorporando al estado de situación patrimonial proyectado. Y también información que surge no necesariamente de estos estados, sino de elementos, supóngase, que un socio aportó un bien de uso, por dar un ejemplo. Eso no va a estar, ese aporte no va a figurar en el estado, en el presupuesto financiero, porque no fue efectivo. Y bueno, pero, o sea, tienen herramientas donde va a figurar que fulanito de tal hizo un aporte de un bien de uso. O sea, todo el material necesario como para que el estado de situación patrimonial proyectado llegue a reflejar la realidad. ¿Me siguen hasta ahí? Y después viene un estado o cuadro que se llama de fuente y usos de fondo, que en particular lo voy a analizar después porque es el que supongo yo que menos conocen. Ahora lo que quiero es que volvamos a... ¿Ustedes están viendo o no la pantalla de la secuencia de elaboración? No, profe, no está ¿No? compartiendo. ¿Lo estoy compartiendo? Ah, bueno, espérenme que vuelvo a compartir. Y volvemos a nuestro cuadrito comparativo entre los distintos tipos de empresas. Fíjense ahora en la empresa industrial. ¿En qué se va a diferenciar? En la empresa comercial, como nosotros lo que hacemos es comprar para revender, tenemos el programa de ventas y el programa de compras. En una empresa industrial, nosotros fabricamos lo que vamos a vender. Entonces tenemos el programa de ventas, ese va a existir siempre. Después tenemos, si nosotros vamos a vender, tenemos que producir. Para producir necesitamos los elementos necesarios, los factores de la producción, o sea, materia prima, materiales, manos de obra, gastos de fabricación. Para cada uno de estos elementos podemos armar un programa. Entonces, por un lado vamos a tener el programa de compras de materias primas y materiales. Para cada materia prima y cada material vamos a tener su propio programa. Y ese programa incluye, esperen un minuto que voy a dejar de compartir ahí está, para hablarles. A ver, acá. Cuando nosotros hablamos del programa de compras, estamos hablando de, como les decía recién, programa de compras de materia prima, programa de compra de materiales.
Y para cada uno de ellos vamos a tener en consideración las políticas de stock que vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no necesariamente vamos a mantener el mismo stock de cada una de las materias primas o de cada uno de los materiales. Y otro elemento que también tenemos que tener muy en cuenta es la relación que hay entre la materia prima y el material y la unidad de productos terminados. Supónganse ustedes que voy a fabricar 10.000 unidades de un determinado producto, que me lleva 2 materias primas. Una materia prima que se usa 1 unidad de materia prima por cada unidad de producto terminado. Y otra materia prima que usamos 2 unidades de materia prima por cada unidad de productos terminados. ¿Me siguen en esto? Comparto pantalla para trabajarlo con un Word nuevamente. Estamos hablando entonces del programa de compras de materia prima. Y les decía que nuestro producto va a llevar la materia prima A, que lleva 1 unidad por cada unidad de producto terminado. Y la materia prima B, que lleva 2 unidades por cada unidad de producto terminado. Vamos a suponer que yo definí que voy a producir 10.000 unidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas unidades de la materia prima A yo necesito para poder producir las 10.000 unidades de producto terminado? 10.000. Voy a necesitar 10.000 unidades de la materia prima A. ¿Y de la B? 20.000. 20.000 unidades de la materia prima B. Muy bien. Por otro lado, yo sí o sí voy a comprar, si alguien tiene prendido el micrófono, por favor, si lo puede apagar. Sí o sí voy a comprar 10.000 unidades de la A y 20.000 de la B, ¿o hay algo más que tendré que tener en cuenta? La política de stock de la empresa. La política de stock. O sea que para la A voy a necesitar, fíjense, para la materia prima A, voy a comprar 10.000 unidades para poder fabricar, más las unidades a estoquear, menos las unidades en stock inicial. ¿Estamos? Volvemos a la misma formulita que utilizamos hoy en la empresa comercial, pero para la mercadería. Solamente me va a coincidir las 10.000 unidades a comprar con las unidades a producir si es que mi stock final va a coincidir con mi stock inicial. De la misma manera voy a trabajar con la materia prima B, pero en lugar de hablar de 10.000 unidades, trabajaré con 20.000 unidades, tendré en cuenta la política de stock de esa materia prima para definir las unidades que voy a mantener en stock final y descontar las unidades en stock inicial. ¿Eso quedó claro? ¿Lo entendieron o no? Miren que esto es muy importante. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, profe. Ahora, una pregunta. ¿Cómo determinamos? Fíjense que yo dije, vamos a producir 10.000 unidades. ¿Y yo cómo sé que tengo que producir 10.000 unidades? ¿Cómo determiné las unidades a producir? Teniendo en cuenta los años anteriores. No. Teniendo en cuenta las Si es una ventas. empresa nueva. Teniendo en cuenta las ventas. Exacto. Las unidades a vender solamente.
Y la política de stock No, y el también. stock. Exactamente. Más unidades a estoquear, o sea, como stock final, menos las unidades en stock inicial. Ahora, cuando yo me refiero a esto, ¿me estoy refiriendo a un producto terminado, a una materia prima o a qué? Producto terminado, profe. A un producto terminado. Exacto. O sea, cuando yo hablo de lo que voy a producir, me estoy refiriendo a las unidades de producto terminado que quiero obtener. ¿Cómo voy a calcular esa cantidad haciendo esta sumatoria? Y cuando me refiero a materia prima, me estoy refiriendo a la materia prima que necesito comprar. O sea que acá, materia prima a comprar. Después tenemos que para poder producir no necesariamente vamos a tener solamente materias primas, vamos a tener mano de obra, con todo lo que tiene que ver con la mano de obra, es decir, no solamente los jornales o los sueldos de la mano de obra, sino también todo lo que sean aportes y contribuciones. Y también vamos a tener los gastos indirectos de fabricación. Entonces se puede hacer un programa de mano de obra. Por ejemplo, si yo digo que cada cada unidad de producto me lleva tantas horas de mano de obra, puedo establecer que las 10.000 unidades de producto me llevan una multiplicación, ¿no es cierto? Lo que me lleva 1 por 10.000. Puedo establecer entonces las horas hombre que yo necesito para fabricar, como un programa de mano de obra. Y lo mismo puedo hacer con los costos indirectos de fabricación. ¿Estamos hasta ahí? Una vez que yo elaboré, y ahora sí vuelvo a mostrarles esto, una vez que yo elaboré todos esos programas, fíjense, programa de ventas, cuando hablo de programa de venta, recuerden, de productos terminados. Programa de producción, de productos terminados. Programa de compras, de materia prima y materiales. Y acá se puede agregar, repito, programa de mano de obra, programa de gastos indirectos de fabricación. Una vez que armé todos esos programas, recién los transformo en presupuesto. Y ahí nuevamente tenemos presupuesto de venta, que va a ser la multiplicación de nuestro programa de ventas por los precios de ventas estimados. El presupuesto de compra va a ser presupuesto de compras de materias primas y habrá un presupuesto para cada materia prima o cada material que utilicemos. Podemos hacer un presupuesto de mano de obra, podemos hacer un presupuesto de gastos indirectos de fabricación y finalmente volcar todos esos presupuestos en un presupuesto de costo de producción. Pero ojo, que para armar el presupuesto de costo de producción, con respecto a la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación quizás no sea complicado, pero tengan en cuenta que cuando hablamos de costo de producción, tenemos que ver bien cuál es el costo de la materia prima, cuál es el costo de los materiales, por qué, y eso va a depender de cuál va a ser nuestra política de stock, si vamos a usar no solo la cantidad de meses, días de stock que queremos, sino la política de evaluación de stock. Es decir, si vamos a usar primero entrado, primero salido, costo promedio ponderado, último entrado, primero salido. O sea que eso también tiene que ver en el valor que le vamos a asignar a los costos de la materia prima. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Una vez que determinaron el presupuesto de costo de producción, recién pueden determinar el presupuesto de costo de venta. ¿Por qué? El costo de venta, ¿a qué era igual? ¿Quién me dice? ¿Cómo determinan el costo de venta a cualquier empresa?
la sumatoria de todos los gastos necesarios para poner al bien en... ¿Por diferencia de inventario? Existencia inicial más compra menos final. Diferencia de inventario. Existencia inicial, no. Claro. Más compra. Es el método de diferencia. Menos existencia final. Pero esta formulita, ¿en qué tipo de empresa usan? En la comercial, profe. En la comercial. ¿Y en la industrial? En lugar de compras, producción. Exactamente. Exactamente. Acá iría producción o costo de producción. ¿Estamos? Y cuando hablo de existencia inicial y de existencia final, en la empresa industrial me estoy refiriendo a productos terminados solamente. ¿Está claro? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Una vez que completé el presupuesto de costo de venta, presupuesto de gasto, el resto es similar a la empresa comercial. O sea, armamos el presupuesto económico, el financiero, el estado de situación patrimonial y el cuadro fuente y uso de fondos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren que el que calla otorga, ¿eh? Eso no significa que en la próxima clase no me puedan preguntar, no hay problema. Yo no escuché, profe. Yo no escuché en una partecita que Dígame. dijo cuál era el presupuesto que había que hacer primero, el de producción y después el de ventas, o el de ventas y después, no me acuerdo, el orden, digamos. El orden, acá está, en el cuadrito este que, ¿lo están viendo o no? Ahí tienen el orden. Fíjate, ¿lo ves al cuadro? ¿Lo están viendo o no? Sí, se ve, profe. ¿Sí? Sí, profe. Lo que acá figura como pronóstico son los programas. Y el orden es este. Primer programa, el de ventas. ¿Por qué? Porque si yo no sé cuánto voy a vender, no voy a saber cuánto voy a producir. Entonces, armo el programa de ventas. Una vez que definí el programa de venta y ayudándome de la política de stock que va a seguir la empresa, armo el programa de producción. ¿Por qué? Porque el programa de producción va a ser igual a las unidades de venta que preví en mi programa de ventas, más la existencia final de ese producto que voy a mantener en stock, menos la existencia inicial de ese producto. Si yo fabrico varios productos, tendré un pronóstico de ventas por producto y un pronóstico de producción por producto. ¿Estamos? Una vez que yo definí la cantidad que voy a producir que surge de este programa de producción, tengo que ver cuánta materia prima tengo que comprar, cuántos materiales tengo que comprar, cuánto horas hombre voy a necesitar de mano de obra y de gastos de fabricación. Entonces, armo el programa de compras de cada una de las materias primas o materiales que voy a necesitar. ¿Cómo lo armo? Yo sé que voy a necesitar materias primas para poder fabricar los productos y para tener en stock. Entonces, las materias primas a comprar, estamos hablando en unidades, va a ser igual a la cantidad de productos que voy a producir, considerando la relación existente entre materia prima y producto terminado. Y eso tenía que ver con el ejemplo que hoy di. Si la relación es de 1 a 1, bueno, si voy a fabricar 10.000, para esa fabricación necesitaré 10.000 unidades de materia prima. Pero si yo necesito 2 unidades de materia prima por cada unidad de producto terminado, necesitaré el doble de materia prima. A eso le tendré que sumar las materias primas que preveo mantener en stock y restarle las materias primas que tenía en stock al inicio. ¿Me va siguiendo hasta ahí? El alumno que preguntó, por favor. Sí, profe, sí. ¿Sí? Una vez que
armaron, y después lo que les decía que pueden o no hacerlo, generalmente se lo hace, es un programa de mano de obra y uno de gastos indirectos de fabricación. Una vez que tienen todos esos programas armados, pasan a la parte de presupuestación. Presupuestación significa transformar todo en moneda. Entonces, toman el programa de venta de productos terminados, que es lo que acabamos de hacer, y multiplicamos por el precio de venta que estimamos vamos a tener para ese producto. Armamos el presupuesto de compras, pero ¿compras de qué? Compras de materia prima y materiales, porque otra cosa no vamos a comprar nosotros, no vamos a comprar productos terminados porque los vamos a fabricar. Una vez que armamos el presupuesto de compra, si es que hicimos programa de mano de obra y programa de gastos de fabricación, los transformamos en presupuesto. Y con todo eso armamos el presupuesto de costo de producción. ¿Qué me va a dar como resultado el presupuesto de costo de producción? El costo de lo que voy a producir considerando todos los factores del costo de ese producto. Entonces voy a tener un presupuesto de costo de producción para cada producto que fabrique. Una vez que armé, es como en el presupuesto de costo de producción vendría, en el caso de la empresa comercial, no va a existir porque no fabrica la empresa comercial. A la empresa comercial le alcanza el presupuesto de compras. ¿Entienden? Una vez que armé ese presupuesto de costo de producción, recién estoy en condiciones de armar el presupuesto de costo de ventas. ¿Por qué? Porque en el presupuesto de costo de venta, yo voy a tomar la existencia inicial de productos terminados más el costo de producción menos la existencia final de productos terminados. En la empresa comercial hacía existencia inicial más compra menos existencia final. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. Más que nada, los alumnos que tenían dudas, digamos, no quiero que quede ninguna duda al respecto. Sí, ahí estoy anotando eso. Profe, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Por qué tanto en la industrial, en la comercial y en la de servicios hablamos de pronósticos de venta y no de programas? No, porque está mal. Antes se los llamaba pronósticos. Yo voy a reemplazar esto cuando les ponga y voy a poner programa. ¿Está? Programa, Profe, por eso les digo. que subió estaba bien. Sí, sí, no, en esta filmina se ve que no lo corregí. Es programa de venta, programa de producción, programa de compra. ¿Está? Por eso les dije, cuando abrí el cuadro y me di cuenta que acá no estaba corregido, les dije, acá dice pronóstico, pero en realidad debiera decir programa. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, si ustedes observan en las empresas de servicio, las empresas de servicio se caracterizan porque no hacen compra de bienes para revender, simplemente prestan servicios. Entonces no van a tener, aunque a pesar de que en algunos casos sí pudieran llegar a tener pronósticos de compra o programas de compra. Yo por ahí digo a lo mejor sí, porque ustedes imagínense una empresa de limpieza, es una empresa que presta servicio. Sin embargo, puede organizar un programa de compras de todos los materiales que necesita para llevar a cabo el servicio. ¿Estamos? Pero en realidad hay autores que lo considerarían dentro de lo que son la parte de gasto. Yo lo haría aparte. Yo trabajaría con un pronóstico de compras si es que la empresa hace stock de los materiales que utiliza. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ahora voy a dejar de compartir profe. mi pantalla. Voy a mirar el programa que sigue. Bueno, lo que sigue ahora es el estado de fuente y uso de fondos. Ustedes algo en contabilidad vieron
o cuadro de fuente y uso de fondos. ¿Alguno se acuerda de qué era eso? Una mínima noción, no quiero una definición gruesa, sino... Parecido, profe, al presupuesto financiero, donde están las entradas y la salida de fondos. Pero no tendría sentido hacer 2 veces lo mismo. Les cuento lo que es. El cuadro de fuentes y uso de fondos lo que hace es mostrarme de dónde vinieron los fondos y en qué se utilizaron. Generalmente les pido por favor que apaguen los micrófonos. Cuando quieran hablar, nomás me los enciendan. Generalmente, ¿cómo se confeccionan cuadros fuente y uso de fondos? Comparando 2 estados patrimoniales. En este caso vamos a comparar un estado patrimonial proyectado y el anterior. Es decir, yo estoy proyectando toda la actividad de un año, por ejemplo. Bueno, voy a comparar el estado de situación patrimonial de cierre de ejercicio que va a ser proyectado con el balance inicial. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro cuadro de fuente y uso de fondo? Primero, tendremos que sacar las diferencias rubro por rubro entre el valor al cierre y el valor al inicio. En segundo lugar, vamos a clasificar esas diferencias, ¿sí? Usted la puede silenciar, porque a todos nos molesta, digamos. Sí, tenés razón. Sí. Bueno. Profe, ¿puede repetir el primer paso? Sí, el primer paso es comparar los valores de cada uno de los rubros del balance de cierre respecto del balance de inicio. Ese balance de cierre va a ser un balance proyectado porque nosotros estamos presupuestando y nuestro cuadro de fuente y uso de fondo también va a ser proyectado. Una vez que yo saqué esas diferencias, o sea, tomé, por ejemplo, caja y banco. Al final del ejercicio proyectado va a tener 1000 y al inicio tenía 800. Tiene una diferencia positiva de 200. Tomé créditos. Al final del ejercicio tiene 500 y al inicio tenía 600. Tiene una diferencia negativa de 100. O sea, voy haciendo esas diferencias. Una vez que yo tengo hechas esas diferencias, voy a clasificarlas. ¿De qué manera? Todo aumento de pasivo y de patrimonio neto va a ser una fuente de fondos. Toda disminución de activo va a ser una fuente de fondo. Fíjense, fuente de fondo, aumento de pasivo, de patrimonio neto y disminución de activo. ¿Por qué? Porque estoy queriendo ver de dónde surgió el dinero. ¿Y qué voy a considerar como uso? Como uso voy a considerar todo aumento de activo, toda disminución de pasivo y de patrimonio neto. Ahora bien, tienen que ser movimientos de tipo modificativo, no permutativos. Profe, ¿puede volver a repetir lo último, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Lo que se refiere a los usos. Sí, profe, lo último, los usos. Los usos van a ser todo aumento de activo, disminución de pasivo y disminución de patrimonio neto. Ahora bien, el tema está que la palabra fondo tiene distintas acepciones. Por ejemplo, fondo puede significar caja. Caja, o sea, caja y banco, disponibilidades.
Entonces, ¿para qué armo un cuadro de fuente y uso de fondos sobre la base caja? Y acá pregunto, ¿les parece que hace falta armar ese cuadro para ver en cuánto varió la caja de un año a otro? ¿O en cuánto variaría? Porque estamos hablando de una proyección. ¿Entienden lo que les pregunto o no? No, profe, yo no entiendo. ¿No? La pregunta es la siguiente. Para saber en cuánto varió el saldo de caja entre mi balance proyectado y mi balance inicial, ¿hace falta que yo arme un cuadro de fuente y uso de fondos? No, lo porque comparamos. No. O sea que yo no estoy armando el cuadro de fuente y uso de fondos para ver en cuánto varió, porque en cuánto varió es la resta entre el saldo al final menos el saldo al inicio, que es lo que hicimos al principio, sacar las diferencias. Las diferencias son las variaciones. O sea que para conocer eso no necesito armar el cuadro de fuente y uso de fondos. ¿Para qué lo voy a armar? Para ver por qué se produjo esa variación. Entonces, ese cuadro me va a permitir a mí decir, bueno, el saldo de caja va a aumentar porque cobré cuentas por cobrar, porque obtuve un préstamo, porque hubo aportes de los socios en efectivo. ¿Entienden? Me indica por qué surgió esa variación en el rubro en cuestión. En este caso estoy hablando de disponibilidades. Por otro lado, fondos también puede significar capital de trabajo. Entonces, pregunto, si yo quisiera saber en cuánto varió el capital de trabajo, ¿hace falta confeccionar el cuadro de fuente y uso de fondos? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No, tampoco. Tampoco, porque armo el capital de trabajo al cierre, yo sé cuáles son los rubros de capital de trabajo, sumo disponibilidades, cuentas por cobrar, bienes de cambio, menos deudas comerciales y tengo el capital de trabajo al cierre. Y hago lo mismo con los saldos al inicio, resto ambos y obtengo la variación. O sea, para calcular la variación no me hace falta. Pero sí me hace falta para saber por qué varió el capital de trabajo o por qué variaría el capital de trabajo. Imagínense ustedes, nosotros estamos analizando o confeccionando un cuadro de fuente y uso de fondos proyectado. Entonces resulta que a través del análisis yo veo que mi capital de trabajo disminuyó porque compré activos fijos, por ejemplo. ¿A ustedes les parece lógico eso? Que yo financie un activo fijo con efectivo, por ejemplo, que es un elemento del capital de trabajo. ¿Es lógico eso? No debería, profe. No deberíamos, porque sabemos que tiene que haber una correlación entre la vida del activo y el pasivo que lo financia. Entonces lo lógico es que si yo voy a comprar un activo fijo que me va a durar 10 años, lo financie o con capital propio o con deuda de largo plazo, pero no con una deuda corriente o no pagándolo en efectivo. ¿Entienden? Ese tipo de problema es lo que se ve cuando uno hace el cuadro de fuente y uso de fondos. ¿Es la hora ya? Uy, sí. Sí, profe. Bueno. Ya nos está llamando el profe. Sí, ya me doy cuenta. Bueno, les pregunto, porque el miércoles es feriado, ¿ustedes tienen problema en dar clases el miércoles? No, profe. ¿Podemos dar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles a la misma hora. Gracias. Buena, profe. Chao. Chao. Chao.
Profe, le hago una pregunta. ¿Las Sí, clases cómo las no. subí por las dudas? Sí, hoy ya tiene que estar la de la clase pasada y creo que con el mismo link